Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a Mijares, otro cantante que me habéis pedido muchísimo en el canal y que vamos a introducirlo, ¿de acuerdo? Vamos a investigar un poquito más en Wikipedia, a ver qué nos puede contar Wikipedia de él. Sabéis que Wikipedia muchas veces no informa bien, pero bueno, sé que estáis ahí y sé que en comentarios me dejaréis todo lo que Wikipedia se invente. Así que vamos a leer un poquito en Wikipedia de Mijares y ahora mismo vengo. José Manuel Mijares Morán. 7 de febrero de 1958, conocido popularmente como su nombre artístico Mijares. Es un cantante mexicano. Surgió como cantante en 1981 en el festival Valores Juveniles, donde demostró su gran humildad y valor de ser humano, ya que en una ocasión prestó sus pistas a una compañera del concurso cuyo padre no le permitía participar. Posteriormente trabajó en bares nocturnos en Japón y realizó jingles para anuncios publicitarios y llegó a ser parte del coro del cantante mexicano Emmanuel. Representó a México en el Festival OTI de la Canción en 1985, interpretando la canción Soñador. Debido a su actuación fue nominado como revelación de ese festival. Ese mismo año, Emmy Capitol le brinda la oportunidad de grabar y sus dos primeros álbumes son determinantes en su carrera artística. Su primer LP, llamado Manuel Mijares, su nombre artístico, fue lanzado al mercado en 1986 y contenía 10 temas que fueron promocionados en México, Centro y Suramérica, entre los que destacan los éxitos Bella, Poco a Poco y Siempre, los dos primeros temas del conocido compositor J.R. Flórez y el tercer título de auditoría del compositor y cantautor nicaragüense Hernando Zúñiga, quien además contribuyó en este álbum con otros dos temas, Volveré a amar y Al caminar. Este disco fue lanzado en una segunda edición bajo el nombre Soñador, título de la canción que interpretó en el Festival OTI y que en esta edición sustituyó a la exitosa Poco a Poco. Con este álbum logró ubicarse como intérprete de éxitos internacionales. Logró que consolidaría con su segundo álbum y del cual ya no se alejaría. En 1987 sale al mercado su segundo álbum titulado Amor y Rock and Roll, a partir del cual varía un poco su nombre artístico, pues es llamado simplemente Mijares, nombre bajo el cual desarrolló el resto de su larga carrera profesional. De este álbum destacan temas como No se murió el amor y Un montón de verano. Este segundo tema, nuevamente de Hernando Zúñiga. En su carrera de álbumes y éxitos a nivel latinoamericano, continuó entre sus grandes éxitos, además de los ya mencionados, se pueden citar Baño de mujeres, Vive en mí, El breve espacio, Soldado del amor, Uno entre mil, El privilegio de amar, Corazón salvaje, Me acordé de ti, María bonita, Encadenado, entre otros. En su carrera, Mijares también interpretó temas principales de películas animadas y telenovelas, como Oliver y su pandilla, La bella y la bestia, El camino hacia el dorado, Tierra de osos, Corazón salvaje, El privilegio de amar y La sombra del pasado. Dentro de los últimos años, Mijares, junto con su amiga Yuri, se decidieron a trabajar en Yuri y Mijares, donde unen sus voces para que su público los disfrute cantando verdaderos clásicos. Vivir así es el retorno de Mijares para el 2009, abriendo una nueva etapa en su carrera, ya que después de muchos años de carrera y grandes éxitos a nivel mundial, se une a Warner Music México para lanzar su nuevo álbum versionando temas de otros intérpretes. Pero Mijares no ha trabajado solo junto a Yuri en los últimos años. Ahora en su nuevo material canta junto a Pandora y Daniela Romo el tema Para ti yo estoy, y junto con Ricardo Arjona en el tema Mujeres. En el 2009 se encuentra en las radios de México al sencillo Vivir así, llegando a obtener disco de oro por sus ventas en el mes de octubre del 2009 y disco de platino en enero del 2010. Actualmente se encuentra haciendo una gira en México llamada Two Amigos con el cantante Emmanuel. Esta gira ha tenido tal éxito que ya lleva más de 4 años en activo. Así que ya conocemos un poquito más de la vida artística extensa, porque es muy extensa, de Manuel Mijares, y la verdad es que es
tremendo, tremendo. Cantante, cantautor, compositor, productor discográfico, guitarrista y pianista de 1984 hasta el presente. Así que, bueno, nacionalidad mexicana, evidentemente. Evidentemente, como ya hemos leído. Así que nada, como ya conocemos un poquito más, es muy extenso todo lo que pone en Wikipedia. Cuidado, lo que pasa es que no me voy a extender aquí porque si no el vídeo se alargaría lo que no está escrito. Vamos a empezar con Manuel Mijares y con No se murió el amor. Vamos allá. No se murió el amor, aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario. Wow, wow. Es una voz muy profunda. La encuentro una voz muy de pecho, evidentemente como buen barítono que es, ¿no? Pero es excepcional, excepcional. Es muy profunda la voz, muy profunda. No se murió el amor, todavía. Ahí ha hecho un pequeño melisma. Todavía. Sí que es verdad que yo he visto, antes de reaccionar a este tema, ¿no? He visto otros temas cuando era más jovencito. Yo creo que ha ganado, señores. Ha ganado. Ha ganado en voz, totalmente. O sea, yo lo poquito que he podido escuchar, porque sí que he estado viendo, evidentemente, he estado mirando las estadísticas de otros vídeos y demás, y más jovencito, y creo que ha mejorado muchísimo en la voz. Vamos, a mí me gusta más me gusta más esta voz, la veo más trabajada, más profunda, más. La suma de los dos. Además, es que es un tono muy, muy, muy bajo, muy, muy, muy grave. La suma de los dos es muy grave, es muy, muy, muy grave. En la primera octava, señores. Está en la primera octava. Las ilusiones, la fantasía. Las ilusiones. Claro, ahí ha subido un poco, ¿no? A la segunda octava, ¿no? Pero ha empezado en la primera octava, que es súper grave, súper grave. El hambre de seguir continúa. Ahí ha subido una segunda octava, eso sí que es cierto, ¿no? Pero ya os digo, sigue teniendo esa voz profunda, sigue teniendo esa voz de barítono que es extraordinario. Y vamos, pongo la mano en el fuego de que ha mejorado muchísimo desde que empezó hasta ahora. Mira que lleva años, ¿no? Pero creo que esta voz le beneficia muchísimo. Cuidado, porque se encuentra súper, súper cómodo cantándola. Se encuentra súper cómodo. Y eso es una de las cosas que realmente a un cantante es lo que le sirve, ¿no? No va a estar en el escenario y en plan de. ¿No? O sea, hay como que apoyando mucho, ¿no? Siendo una constricción así muy, muy tal, ¿no? Él está muy tranquilo cantando la canción. Más que ayer y menos que mañana menos. Me gusta mucho lo que hace porque además es que juega muchísimo con las dinámicas, ¿no? Con esa voz tan grave que tiene, él sabe hacer escalas ascendentes y descendentes. O sea, na 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 na. Juega mucho con esas escalas y sigue, vamos, o sea, sigue con una voz impresionante, ¿eh? Cada vez más fuerte, cada vez más dentro. Sigue siendo muy, muy, muy grave esa canción. Está en la segunda octava. El cielo di mar, granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma. Ahí ha subido, evidentemente, ha subido más, pero él se mueve mucho, se mueve muchísimo por las zonas que a él le van muy, muy cómodas, ¿vale? Con esa voz que tiene tan grave, que tiene una voz súper grave, y ya os digo, creo que ha mejorado muchísimo en la calidad de voz, ¿no? No estamos diciendo, cuidado, que anteriormente cantara mal, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que le encuentro como que más matices en la voz, ¿no? Le encuentro más matices en la voz y creo que está mejor regulada ahora la voz, ¿no? Él sabe perfectamente cómo regular la voz para no hacerse daño y que suene y que no suene esa voz muy, muy
muy tal, ¿no? Muy, como que muy... Se lo sabe hacer, se lo sabe hacer. Mitad es un total matemático. ¡Guau! 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 Pero es que además de un tono súper, súper grave, sube a un tono bastante agudo para él, siendo barítono, cuidado, siendo barítono. Le he escuchado hoy un pequeño melisma. No hace muchos vibratos, cuidado, no hace muchos vibratos, ¿eh? Siempre queda un ángulo. Es mucho de siempre queda. Es que es mucho de boom, de dar y que luego te quita un poquito. No, 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 no. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Un rincón inédito que conduce al éxtasis. Sigue con esa voz de barítono, ha subido ahí un poquito más a voz de cabeza, ¿no? Pero en principio es que tiene una voz que es estupenda, grave, es estupenda, tiene una voz grave que es extraordinaria. Sigue con los recursos de hacer esas escalas ascendentes y descendentes que hacen, ¿no? Le quedan preciosas en la canción. En el cuerpo a cuerpo. ¡Ojo! No se murió el amor. Qué bonito ha sido eso, por favor. Habéis escuchado esa escala, ¿no? Esa escala ascendente, no descendente. Oh, no se murió el amor. O sea, es impresionante, impresionante, de verdad. No lo puede hacer cualquiera eso, cuidado, y más en ese tono que está, que es muy, 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 muy grave ese tono. Es muy grave, es muy grave. ¡Ole, ole! Muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás. Ahí ha hecho ahí un pequeño melisma sin descansar jamás. Muy bonito. Le está introduciendo poquito a poco estos vibratos, pero yo creo que hace más vibratos al principio de la frase que no al final. Cuidado. Estamos acostumbrados a escuchar los vibratos al final de las frases. Quedan muy bonitos los vibratos al empezar la frase, que él los hace ahí. Sin desfallecer, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Tiene una voz también, aparte de ser muy, muy grave la voz, tiene, creo que también juega muchísimo con la regularización del aire, ¿de acuerdo? Porque claro, él cuando da bastante, sale mucho aire en las vocales, ¿no? Juega muchísimo con esa salida de aire, que es cuando más se le escucha, ¿no? Aireada, luego le quita un poquito el aire, pero es cierto que le queda espectacular. Somos perfectos, tenemos vicios, hacemos trampa, mentimos porque sí. Además es que fijaros una cosa, o sea, él está tan tranquilo cantando, es como si no fuera con él el tema, ¿verdad? O sea, es impresionante, impresionante, de verdad, impresionante. No me esperaba a Mijares tampoco así para nada, todo lo contrario, o sea, no sé si esto será un éxito o no de él, no lo sé, ¿vale? No lo sé. No se murió el amor, pero es impresionante. Es una canción también como que muy romanticona, ¿vale? Es muy romanticona, es muy romántico, es muy balada, es muy piano la canción, pero cuidado, la voz es espectacular, espectacular. Oh, vanidad. Ese solo de guitarra, ¿os habéis dado cuenta que aquí al final la frase, al finalizar la frase, no ha vocalizado mucho, ha cerrado esa A muchísimo? No sé por qué, se encontrará muchísimo más cómodo, se encontrará muchísimo más cómodo cerrando esa A, ¿no? Pero sí que la ha cerrado esa A bastante, ¿no? La ha cerrado. Mejores frutos después del fuego nacen las flores, tras de la tempestad. Qué bonito eso. Además es que fijaos una cosa, sigue estando súper tranquilo, súper relajado y los bailarines que tiene detrás quedan muy bonitos también. Quedan muy bonitos con la orquesta sinfónica evidentemente detrás, queda precioso. Y ya os digo, está muy relajado cantando, es como que no le cuesta nada cantar. Brilla más el sol. No vocaliza mucho, ¿eh? Cuidado, no vocaliza mucho. Brilla más el sol. Y está relajado totalmente. En la geografía de un amor perfecto. Ha introducido vibratos, ha introducido unos pequeños vibratos al finalizar las frases que quedan preciosos.
Ojo, chapó, o sea, con la voz de Mijares, chapó con la voz de Mijares, cuidado, no me lo esperaba así. No me esperaba así esta voz tan potente, tan grave, ¿no? Tan profunda, ¿no? Aparte que es ya de por sí él interpreta la canción, cuidado, pero la interpreta cantando. Él no está interpretando la canción como en plan de "Ah", no, o sea, es que él está tan tranquilo, está como si estuviera cantando en casa, ¿no? Literal, como si estuviera cantando en casa, literal. Siempre hay accidentes que lo hacen bello. Esa escala ascendente es preciosa y muy, 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 muy bien hecha. O sea, no se nota nada la transición que hace, o sea, no se nota nada, o sea, tiene un manejo brutal de la respiración. Eso conlleva mucho a la respiración, ¿no? A apoyar la nota ahí en el diafragma, porque señores, el diafragma sirve para apoyar la nota, no para cantar. O sea, apoya la nota en el diafragma y él la va subiendo poco a poco. Esa escala ascendente es extraordinaria y no se le nota lo más mínimo, ni cansado, ni forzado, ni nada, nada. Está, vamos, no se inmuta, total, literal. No se murió el amor, muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario. No vocaliza, sigue sin vocalizar, pero es que no le hace falta. O sea, tiene un vozarrón de barítono, vozarrón o sea, espectacular, espectacular. O sea, evidentemente ahora ha subido más a escalas, ¿no? Más octavas, pero es normal, ¿no? Porque lo que es cuando empieza una canción es normal que empiece en su tono, evidentemente, pero que empiece por la escala más grave del piano. Se diferencian las escalas del do al do, ¿vale? Esa sería la primera octava. La siguiente octava sería del do al do, ¿vale? Del teclado. No sé si me he explicado bien, ¿vale? Que ahora que estoy estudiando piano, ahora lo puedo explicar mejor, ¿de acuerdo? Hay pianos de muchas teclas, ¿de acuerdo? De poquitas teclas, más normales y demás, ¿no? Pero él ha empezado en una octava muy a la izquierda del teclado, para que me entendáis, muy a la izquierda, porque contra más os vayáis a la derecha en el teclado, más agudos, ya son más agudas, ¿no? Pero la nota que él hace y que él empieza es muy grave. Contra más izquierda del teclado, más grave es la nota. Oh, 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 oh. Y aquí empezaría otra vez la segunda octava, porque empezamos ahí con el do. ¿Os habéis dado cuenta el cambio que hay de este do a este do? Do, do. Eso es súper bajo. Do. Pues él empieza en la primera octava del teclado. Do. Y esta es la segunda octava del teclado. Do, do. O sea, y así sucesivamente, ¿vale? Contra más teclas tenga un piano, más octavas tiene, ¿vale? En este caso mi piano es muy sencillo, tiene 54 teclas, ¿vale? Pero hay pianos de 80 y pico teclas que me tengo que ir del... que si me llevo a coger uno de esas teclas, me tengo que ir del estudio. Gracias porque no quepo. Pero bueno, que me voy. Que es una voz muy, muy, muy grave. Gravísima es. Sin desfallecer, no se murió el amor. Me he tenido que bajar un poco lo que vienen siendo los cascos porque me estaba volviendo, vamos, o sea, me estaba volviendo... Madre mía, cómo me está volviendo. Tiene un vozarrón que es impresionante este hombre, ¿eh? Es impresionante, de verdad os lo digo, ¿eh? Tiene unos graves que son brutales, brutales. Granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma, mitad es un total. Hace cosas muy bonitas, usa muchos recursos en la voz, o sea, porque si os habéis dado cuenta también, de vez en cuando usa un vibrato al principio de la frase, luego al finalizar la frase y luego también usa muchísimo como un poquito, ¿vale? Un poquito de percusión en la voz. Na, 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 na. Es como que muy dramático, pero es que le queda precioso porque es una canción que requiere como un poco de dramatismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, es que es espectacular, o sea, es espectacular. No se murió el amor. Fijaros una cosa, O, está haciendo una O. Está haciendo una O, ¿eh?
No se murió el amor. Ahora ver esta imagen. ¿Dónde está la O? ¿Dónde está la O vocalizada? Me refiero, ¿dónde está la O vocalizada, no? Se nos rompió el amor. Lo hace como que más de otra manera. La O es O, ¿no? Siempre os digo muchas veces... A ver, ¿qué quito? Vale. Siempre os digo muchas veces que hay a cantantes que les favorecen unas vocales y a otros cantantes les favorecen otras, evidentemente. Yo, por ejemplo, soy mucho de la E y la A, ¿vale? Cuando canto, o sea, la E es como que tiene mucha proyección, ¿no? Él no vocaliza, pero la O tiene una proyección que es brutal. ¡Brutal! En la O, bueno, en toda la canción tiene una proyección que es brutal, pero en la O, que son vocales, hablando de vocales, le favorece muchísimo la O. Sí, sí señor, sí señor, sí señor, Mijares. Muy, 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 muy estupenda y extraordinaria esa voz. No me esperaba para nada esta voz de Mijares, la verdad. No me la esperaba. Ya os digo que he visto otros vídeos, ¿vale? Cuando él era más jovencito. Creo que ha ganado muchísimo en la voz. Creo para mi gusto, cuidado, me puedo equivocar. O podemos tener distintos gustos, pero creo que para mi gusto ha mejorado muchísimo a la hora de cantar. Ha mejorado muchísimo cantando. Pero no porque antes cantara mal, sino porque ahora canta diferente. ¿Vale? Ahora canta diferente. Pero vamos, excepcional. Yo creo que habéis entendido todas las partes que he querido analizar, que le he visto. No tengo nada más que añadir. Juega con unos recursos muy buenos en la voz y ya os digo, esas escalas ascendentes y descendentes, esos vibratos al principio de la frase, al finalizar la frase, algún melisma escuchado, la orquesta detrás, los bailarines. Es que, vamos, ha sido espectacular. Amores, pues muchísimas gracias por mostrarme a estos cantantes, por mostrarme a estos artistazos y por mostrarme todos los cantantes que yo desconozco. Porque desconozco el 99% de las personas, de los cantantes, de los artistas que yo voy reaccionando, los desconozco. Así que gracias a vosotros los estoy descubriendo. Para eso también está el canal, para ir descubriendo. Así que nada, amores míos, lo dicho, acordaros de suscribiros al canal, que es gratis, darle a la campanita, a todas las notificaciones y mis redes sociales las tenéis aquí abajito, ¿de acuerdo? Donde os podéis poner en contacto conmigo y seré yo personalmente quien conteste, ya que llevo yo mis redes sociales. Paciencia, eso sí, paciencia. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Chao.